tiempo a la escritura y luego al final vamos a celebrar todos juntos. Por favor, abra su Biblia en Salmo 127. Versículo 1. Salmo 127, verso 1 al 5. Es breve, lo vamos a leer completo, hermanos. Si no trajo una Biblia, por favor atienda ahí la pantalla y vaya leyendo ahí con nosotros. Pero traiga su Biblia para la próxima. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tus hijos e hijas. Señor, el día de hoy mis hermanos quizás tenían muchas razones para no venir. Tenemos un clima un poco incómodo de salir. Estamos cansados, los fines de semana tenemos muchas actividades y el cuerpo se cansa, pero Señor, nosotros debemos de ser maduros y darnos cuenta que tenemos compromisos que cumplir y ser fieles, Señor, a nuestros compromisos. Y el más importante, cada vez que llega el domingo, es estar en tu casa, venir a estudiar tu palabra, adorar, ser instruidos, Señor, ser corregidos, porque para eso está ahí la Escritura, a fin de que nosotros seamos perfeccionados, dice tu palabra. Cada día alcanzando más la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que es el varón perfecto, Señor. En Cristo Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, el día de hoy voy a dar inicio a una serie nueva que se llama La crianza de los hijos. La crianza de los hijos. Y vamos a estar viendo varios domingos el tema de la crianza de los hijos, hermano. Amén. Es un tema bien importante. El tema lo hemos titulado, hermano, Padres no cometan estos errores. Padres no cometan estos errores. Ese es nuestro tema el día de hoy. Amén. No se preocupe si el día de hoy alguna cosa que a usted le hubiera gustado que se dijera, no se dice quizás en los temas que vienen. Y también cuando hablamos de los errores que no debemos de cometer como padres, quizás vamos a dejar algunos fuera y más adelante los vamos a ver. ¿Okay? Algunos dirán, bueno, yo no soy padre, no soy madre todavía, quizás un día lo vas a hacer, o tienes sobrinos, o tenemos familiares, o eres un hijo que necesitas oír este tema el día de hoy. ¿Cuántos ya han experimentado, hermanos, en carne propia que ser padres no es fácil? ¿Cuántos? A ver, no sé si así ligeritamente enseña su mano. ¿Cuántos hemos experimentado ya en carne propia que ser padre no es fácil? Gracias. Vi a varios que la levantaron, cuyos hijos todavía están pequeños. Y digo, y ya están probando lo que es bueno, pero espérense a que crezcan. Hace años, me acuerdo cuando mis hijos estaban todos más pequeñitos,
La hermana Nelly me decía, pastor, ya va a ver cuando crezcan cómo se ponen las cosas, se ponen más difíciles. Y ya estoy probando eso. Amén. Es bien duro, hermanos, ser padres. El día de hoy, hermano, este tema lo vamos a ver desde un punto de vista bíblico y pretendemos que recibamos fortaleza por medio de este tema, sabiduría, ánimo para seguir adelante, no darnos por vencidos y entender cómo Dios ve la crianza de nuestros hijos. O sea, cómo nosotros la vemos, eso pues todos sabemos cómo lo vemos, pero vamos a ver qué opina Dios de la crianza de los hijos y eso nos va a traer mucho alivio, nos va a traer mucho consuelo. ¿Ok? Voy a comenzar por leer unos escenarios, pinté unos escenarios imaginariamente y los voy a leer y quiero que usted los escuche. Este es para las mamás. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Varias? Bueno, escuche este escenario, mamá. Ok. Oyes por la casa a los niños corriendo y gritándose. Sales a la sala y está todo tirado. Han hecho mucho desorden en la casa y se niegan a limpiarlo. Pasas por la lavandería y hay un cerro de ropa sin lavar. Tu esposo pasa trabajando y no ayuda en la casa o con los niños. Abres la refrigeradora o refrigerador y descubres que está vacío. No tienes ni idea de qué hacer para comer. Le pides a los niños por segunda vez que dejen de pelear y no te hacen caso. Todo a tu alrededor está mal, no te respetan, te ven solo como una criada o como una sirvienta. Y por más que hagas muchas cosas en la casa, todo el día, a nadie le importa. Todo lo que haces, no te respetan. Y tú te sientes insatisfecha, te sientes usada, ¿ok? Porque todo lo que tú haces no recibe una palabra de gratitud o de reconocimiento. Así que te sientes exhausta físicamente, mentalmente, menospreciada, enojada y llegas al momento en donde no puedes más y explotas. Contra ellos, los regañas, les dices cosas, de repente en el enojo hasta se te fue un poco la mano. Más tarde, cuando estás sola en tu cuarto, el remordimiento no te deja en paz, te sientes mal, sientes que fuiste injusta y entonces vas, les pides perdón, ellos ponen cara así como de angelitos, dicen que lo sienten y se dan un abrazo y al otro día se repite de nuevo el ciclo. ¿No? Al otro día es lo mismo. Aunque un día antes hayan prometido que van a cambiar, que se van a portar bien, etcétera, etcétera, al otro día lo mismo. Y cuando ese ciclo se está repitiendo así por muchos años, llega un momento en que tu corazón se comienza a resentir contra tus hijos, porque tú dices, siempre me piden perdón, siempre hacen lo mismo, no valoran mi trabajo, y entonces obviamente la relación se comienza a romper, que es natural, ¿no? Estar choque, la mamá con los hijos, se empieza a dañar la relación y se empieza a romper. ¿Okay? Ahora vamos a ver un escenario para el papá. El papá. Vas llegando tarde del trabajo, cansado, estresado, el tráfico estaba horrible. Cuando por fin llegas a la casa te reciben en la puerta con una larga lista de quejas de los niños. Quejas de la escuela, quejas de la mamá, quejas del hermanito que dice que su hermanita se está portando mal. Vienes irritado, así que les pegas 2, 3 gritos para que se controlen. Pareciera que todo está bien, pero apenas te vas a sentar a descansar, cuando oyes que ya están peleando en su cuarto, corren por toda la casa, azotan las puertas, así que vas personalmente a su cuarto. Casi no vas, pero hoy sí decidiste que vas a ir personalmente a su cuarto. Cuando llegas al cuarto, el cuarto está como que pasó un huracán, destruido. Los regañas, les dices que limpien, que hagan su tarea,
que se laven los dientes y que esté todo en orden y que tú cuando regreses quieres encontrar todo en paz y armonía y tranquilidad. Te vas, te bañas, regresas por ahí unos 40 minutos después y no han hecho absolutamente nada. Todo está sucio, no han hecho la tarea, no se han bañado. Les preguntas, ¿qué han hecho? No te responden. Por muy duro que tú trabajas y tratas de darles un buen ejemplo y lecciones a cada rato, pareciera que nada da resultado. Las cosas con el paso de los años no mejoran, las cosas van empeorando cada día más. Así que conforme pasa el tiempo y esta situación no cambia, tu relación con ellos se empieza a dañar y empieza a surgir un distanciamiento. Ya no sientes que tus hijos están cerca, sino que están lejos de ti, muy lejos de ti. Y obviamente los que tienen hijos pequeños, pues obviamente estos escenarios que les pinté dicen, no, si mi hijo siempre quiere pasar conmigo, pero estamos hablando, en esta serie vamos a hablar de los años de los niños en diferentes etapas de crecimiento, y en esta etapa, hermanos, en donde se comienzan a distanciar de nosotros, es una etapa muy, muy difícil. Amén. Entonces lo vamos a ver, hermano, desde el punto de vista del Señor, acerca de la crianza del Señor. Dios tiene un plan para nuestros hijos, ¿ok? Y el Señor es todopoderoso, Él es soberano, Él va a cumplir su plan y su propósito en la vida de nuestros hijos, pero hay un periodo de tiempo, hermanos, en donde nosotros, los padres, somos parte de ese proyecto. Eso es lo que se llama la crianza. ¿Okay? La crianza, para darle una definición, la crianza de los hijos desde el punto de vista bíblico sería aquella etapa desde que nuestros hijos nacen hasta antes de ser independientes, en que Dios cuenta contigo como padre y como madre para que colabores en un proceso de enseñanza y de crianza y de darles buen ejemplo y de formación en el carácter de los niños. Eso es la crianza. Me parece que aquí se hacen mayores a los 18 años. Las mujeres y los hombres, ambos indiscriminadamente a los 18 años son adultos, ¿verdad? Independientemente si es hombre o mujer. ¿Okay? Entonces, aquí en este país podríamos decir que esa es la crianza para nosotros. Es la influencia que nosotros tenemos sobre ellos y el buen ejemplo que les damos y la formación que les damos desde que nacen hasta que son adultos. Y obviamente nosotros, hermano, como cristianos, pues lo tenemos que hacer en colaboración con Dios. Porque somos cristianos, no podemos criar a nuestros hijos a nuestra manera o según nuestro entendimiento o según nos criaron a nosotros, sino que nosotros tenemos un manual de instrucciones para poder criar a nuestros hijos. Amén. Ok, vamos a ver el pasaje, hermanos, este Salmo 127, que ya lo he predicado en el pasado y he profundizado en detalles. El día de hoy voy a ir así un poquito por encima en este salmo, pero generalmente los salmos son canciones de alabanza a Dios y de instrucción al hombre. Apenas lo aprendimos en el discipulado el domingo pasado. Los salmos son canciones de alabanza a Dios y de instrucción al hombre. ¿Okay? Y cuando pensamos en salmos, inmediatamente pensamos en David, pero este salmo lo escribió el rey Salomón. Amén. Salomón era muy sabio, pero fíjese, hermano, que su sabiduría no lo guardó de cometer muchos errores. Ya viejo, en el tiempo de los proverbios, en el tiempo de Eclesiastés, Salomón meditó y se dio cuenta que había cometido muchos errores. Y entonces Salomón se volvió un consejero familiar muy bueno. Si usted ha leído proverbios, usted se va a dar cuenta que amonesta mucho a los hijos. Hijo, no menosprecies la corrección de tu madre, la enseñanza de tu padre. Y ya viejo también escribió acerca del matrimonio. Es un libro que habla del matrimonio y que podríamos decir que es el libro que los cristianos deberíamos de leer para la luna de miel, ¿no? Cantar de los cantares. Leamos Cantar de los Cantares para la luna de miel. Pero alguien dijo por ahí jocosamente que ¿cuál sería el libro para el matrimonio ya después de años de casado? El de Lamentaciones, ¿no? Porque ya la situación ya no es tanta miel, ahora empiezan a surgir todos los problemas y las diferencias. Pero Salomón es el escritor de este salmo y utiliza los primeros versículos para llevarnos al punto importante del salmo, que es los hijos. Todo lo que vamos a leer previamente, antes de llegar a la última frase, es porque Salomón está preparando a los lectores de este salmo para llevarlos a ver la importancia que tienen los hijos. Y dice la primera frase así, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Pareciera, hermano, que nosotros en realidad hacemos muchas cosas, ¿verdad? Y que nosotros en nuestra capacidad logramos muchas cosas. Pero nosotros los que somos cristianos, hermano, que somos creyentes, en realidad, hermano, si no fuera por Dios, no podríamos hacer nada, hermano. Pareciera como que nosotros edificamos, pero no. El que está edificando en realidad es el Señor. Porque hay cosas fundamentales que Dios nos permite tener cada día, que sin esas no podríamos hacer nada. Por ejemplo, el día de hoy, hermano, todos nosotros estamos aquí hoy vivos por la gracia de Dios. Nadie puede decir hoy yo estoy vivo por mis méritos. Nadie. Hoy estamos vivos por la gracia de Dios. Todos podemos decir, hermano, el día de hoy que tenemos salud gracias a Dios, por el favor de Dios para nosotros. Amén. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestro matrimonio, tenemos nuestros hijos, no por nuestros méritos tampoco, sino porque el Señor, hermanos, ha sido bueno con nosotros. Entonces, aquí lo primero que quiero que usted aprenda, hermano, es que no importa cuántas cosas tú hagas en lo humano, lo más importante es que nunca descuides la bendición del Señor. Porque si no, todo lo demás dice que es en vano, no sirve de nada. No saquemos a Dios, hermanos, de nuestra vida, no saquemos a Dios de nuestra casa nunca. Como creyentes, hermanos, en nuestra casa debe haber siempre temor de Dios, oración, lectura bíblica, oración familiar, consejería cristiana, y todo lo debemos de filtrar de acuerdo a la palabra del Señor, porque si no, dice, hermano, que todo es en vano. En vano trabajas, te puedes matar trabajando. Si el Señor no está contigo, si el Señor no está edificando, realmente no estás llegando a ningún lado. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros estamos en Cristo, la vida de Cristo fluye a través de nosotros, y es solo de esta manera, hermano, que nosotros podemos vivir una vida satisfactoria en esta tierra. Plena, que nos sintamos plenos, que nos sintamos de que digamos, no estoy frustrado, estoy bien, estoy tranquilo. Me gustaría tener algunas cosas y lograr algunas cosas en el futuro, pero si Dios quiere, si Dios lo permite. Los cristianos deberíamos de caminar cada día, hermano, listos para morir. Si hoy muero, yo me voy tranquilo. Mis hijos están pequeños, Dios tiene cuidado, Dios tiene el control, porque yo he estado haciendo mi parte. Yo he hecho mi parte, y si al Señor le place llevarme, pues gloria sea a Él, y Él sabe por qué hace las cosas. En la parte 2 que quiero ver del Salmo dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Cuántos madrugan, hermanos? Muchos madrugamos, ¿no? Por muchas razones. A veces madrugas porque te vas de vacaciones y quieres llegar temprano. Quiero llegar allá lo más temprano posible, agarrar la playa sin gente. O tienes un trabajo muy grande y bueno, voy a madrugar porque quiero acabarlo temprano y regresar temprano. Siempre es con el propósito de avanzar en alguna cosa, de avanzar en el camino, etcétera. Hasta hemos creado el dicho famoso: el que madruga, Dios lo ayuda. Y hay gente que hasta cree que está en la Biblia, ¿no? Y dice, no, es que tiene sentido. Pero este dicho, el que madruga, Dios lo ayuda, solo tiene sentido si nosotros estamos madrugando para la gloria de Dios. Porque si nosotros lo que estamos es afanados con el dinero, con el trabajo, con nuestras ambiciones personales, realmente ahí lo que dice, hermano, es que de nada sirve que madrugues y que de nada sirve que te desveles. Porque el Señor le dará su bendición a los que primero lo ponen a Él. Usted tiene que poner primero a Dios. Levantarse de madrugada, pero no con el afán de lograr meras metas humanas y ambiciosas, sino me levanté, Señor, yo pongo mi vida en tus manos, pongo mis hijos en tus manos, mi familia, todo lo que yo vaya a hacer el día de hoy, yo te pido que tenga tu bendición. Hagamos, hermano, las cosas que el Señor bendice. No te afanes tanto entonces por las cosas de esta vida. Hay cosas, hermano, este salmo está preparando al lector para llevarlo a las cosas importantes que tenemos que cuidar. ¿Y sabe cuáles son? Las almas de nuestros hijos. Las almas de nuestros hijos. Es una de las cosas preciosas que en el tiempo de crianza, recuerde que nosotros no podemos salvar el alma de nuestro hijo, pero hay un tiempo de crianza en donde nosotros somos de muchísima influencia para el alma de nuestros hijos. Alguien dijo, trabaja como si todo dependiera de ti, pero ora y confía en Dios porque en realidad todo depende de Él. Hay un dicho por ahí secular que dice, a Dios orando y con el mazo dando. No sé qué es como un martillo, no el mazo en este caso.
sea, siempre nosotros podemos hacer muchas cosas y trabajar y esforzarnos mucho en esta vida, pero siempre, hermano, confiando y dependiendo del Señor. Y luego la frase 3 que quiero ver dice, porque Dios dará el sueño a su amado. Ahí está. No importa cuánto te desveles, cuánto madrugues, Dios dará su bendición al que Él ama, al que Él, hermano, está complacido con. Dice que nosotros, hermano, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. ¿Ok? Y mire lo que dice Eclesiastés 1:3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? Puedes hacer 1000 cosas, puedes lograr 1000 cosas, puedes llegar a tener una buena casa, puedes llegar a tener un buen carro, puedes llegar a tener cosas que tú ni soñaste un día que ibas a tener. Es más, a lo mejor aquí hay personas que ya llegaron a ese punto, que alguna vez en su país, hace unos años atrás, fueron muy, muy pobres por X o por Y que han venido acá y Dios les ha bendecido. Y quizás el día de hoy tú tienes cosas que en tu país nunca hubieras obtenido. Pero te voy a hacer una pregunta, si te mueres hoy, ¿de qué sirven? De nada. ¿De qué sirve que te afanes con las cosas que hay en esta tierra si estás descuidando algo precioso, que es tu alma? Y al descuidar tu alma, todo padre que descuida su alma, descuida el alma de sus hijos. Eso es una ley, porque cuando nosotros ya no estamos bien espiritualmente por nosotros mismos, entonces ya no somos una buena influencia para nuestros hijos. Al contrario, somos un tropiezo para ellos, porque ellos ven el pecado en nosotros y lo usan de por sí ya tienen el pecado en su corazón, pero eso les alimenta todavía más el deseo de alejarse de la iglesia, de alejarse de Dios. Y la cuarta frase dice, mira a dónde llega Salomón. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Aquí es donde Salomón quería llegar, a lo importante. Nada sirve que madrugues, que te desveles, que edifiques, que hagas, que trabajes. Pero mira algo precioso que Dios te ha dado a los que Dios les ha concedido tener hijos. Dice, hay una herencia que Dios nos ha dado. Los hijos son cosa de estima. Es algo que Dios nos ha dado, hermanos, sin nosotros merecerlo. En este caso, ¿no? La palabra herencia aquí habla prácticamente de que nosotros tenemos hijos sin merecerlos. Dios sabe lo importante que son los hijos, porque los hijos son el futuro del mundo, hermano, ¿verdad? Los hijos son los futuros hombres y mujeres de bien que esta nación necesita o que todo el mundo necesita. Y entonces en el proceso de crianza nosotros influimos. ¿Cómo será el mundo en un futuro? De cierta forma nosotros tenemos ese poder de influenciarlo por medio de nuestros hijos. Los niños, si usted se da cuenta, hermano, son muy odiados por el enemigo de las almas, hermano, ¿verdad? Durante toda la historia, si nosotros estudiamos la historia de la humanidad, una de las secciones de la sociedad que más ha sido atacada, hermano, son los niños. ¿Amén? Los niños siempre han sido blanco, hermano, de cosas abominables. Por ejemplo, si hablamos de los tiempos bíblicos o de los tiempos que fueron antes de Israel, en esos tiempos habían dioses que exigían que los niños fueran sacrificados, ídolos, ¿verdad? Se hacían sacrificios de niños. En tiempos más recientes, hermano, ya más bíblicos para acá, sabemos que, por ejemplo, Faraón fue uno de los primeros que mandó a hacer matanzas de niños en Egipto. Más para acá, en tiempos de Cristo, Herodes mandó a hacer matanza de niños también. Hitler mató, hermano, a muchísimos niños de una forma tan grotesca, hermano, que cuando uno estudia esa historia te pones a llorar, cómo mataban a los niños. Y el día de hoy, hermano, en muchos países del mundo son abortados millones de niños y destruidos antes de nacer, hermano. Entonces hay una persecución, hermano, en contra de los niños, pero dice que delante del Señor es cosa de estima el fruto del vientre. Es algo muy importante, hermanos, para Dios. ¿Ok? Ahora, en esta parte, hermano, del sermón, después de haber analizado un poco este salmo, quiero hablar de 7 errores, hermano, que nosotros no debemos de cometer como padres. Esto no significa, hermano, que después de que oigamos este sermón ya usted los va a dejar de cometer. Lo que significa es que usted necesita trabajar en usted. Usted necesita analizar estos errores que vamos a ver y decir, ok, en tal error o en cuál error yo estoy fallando y necesito trabajar en esa área. Y tal vez no voy a mencionar algunos. Usted, le faltó este pastor, le faltó este otro. Pero estos son los 7 que vamos a ver el día de hoy, ¿ok?
Número uno, hermanos, tomar la conducta de nuestros hijos como algo personal. Este es el primer error que como padres podemos cometer. Tomar la mala conducta de nuestros hijos como algo personal de parte de ellos hacia nosotros. Mire lo que dice Efesios 6 del 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí o no, hermanos, que algunas veces nuestros hijos se portan tan mal en algunas ocasiones que tú piensas, estos me deben de odiar? Lo hacen porque traen algo contra mí. Me quieren amargar llevándome la contraria. Y obviamente, como nosotros somos humanos, nuestro corazón puede tender, hermanos, a resentirse y empezamos a tomarlo de una forma personal. En realidad, hermanos, nuestros hijos nos aman. Bueno, especialmente si nosotros durante todos estos años nos hemos tratado de esforzar y de ser buenos padres con ellos hasta donde más podemos. A través de su mala conducta, muchas veces uno dice, no, esta mala conducta indica que ellos no me aman. Ellos le aman a uno a su manera, porque a como van creciendo se van desprendiendo de nosotros y alejándose un poco de nosotros, creando su propia personalidad. Hay una edad, hermano, en que si nosotros no discernimos el tratar a nuestros hijos con sabiduría, podemos entrar en una guerra con ellos. Por eso es que cuando los niños son chiquitos, hermano, todo es fácil y a veces tú puedes estar observando el mismo patrón de conducta todo el tiempo y siempre te va a estar dando resultados, porque ellos están chicos, están en una edad maleable donde tú los puedes moldear, pero llegan a una edad donde ellos comienzan a crear su propia personalidad y empezar a buscar su independencia, en donde tú necesitas mucha sabiduría del Señor. Porque si no, hermano, se entra en una guerra con ellos. Entonces, el error número uno es no tomes la conducta o la mala conducta de tus hijos como algo personal. Tus hijos en realidad, ¿qué son? Son unos pecadores. Esos son tus hijos y mis hijos. Son pecadores. Y como son pecadores, su conducta es mala. Algunas veces hay rebeldía en su corazón. No tienen los mismos gustos que tú tienes. Ni podemos tampoco obligarlos a que ellos tengan los mismos gustos que nosotros tenemos, porque ellos son diferentes. Entonces debemos de tener, hermano, mucha gracia. Dice esta parte ahí, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En algunos casos, la mala conducta de nuestros hijos sí se puede volver algo personal, si nosotros, hermano, nos falta sabiduría y los estamos provocando a ira. Pero si nosotros somos justos, su mala conducta se debe a que son pecadores. Son personas, hermano, pecadores. Yo el consejo que te daría en este punto es que cuando hables con tus hijos, tú hables con ellos de la siguiente forma. Cuando veas que ellos tienen una conducta muy mala, primeramente serénate, habla con ellos, pídele al Señor que te dé paciencia y diles, hijos, yo quiero hablar con ustedes, pero vamos a hablar de pecador a pecador. ¿Ok? Yo sé que ustedes son pecadores, yo soy pecador también. Obviamente yo estoy tratando de cambiar y de darles un buen ejemplo a ustedes. ¿Qué les parece si nos esforzamos y luchamos contra esta tendencia natural que tenemos de pelearnos, de estarnos enfrentando todos los días por las mismas cosas? Pidámosle ayuda al Señor, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Por lo general yo así hablo con mis hijas, las que están más grandes. Hijas, yo sé que yo soy un pecador, yo fallo, pero quiero hablar con ustedes. ¿Tienen alguna queja de mí? Y de repente sí, me dicen, ¿no? Sí, papi, tenemos alguna queja. Ok, y analizo, ¿no? Sí, tienen razón. Entonces yo aprovecho, ok, yo voy a tratar de esforzarme, pero también ustedes. ¿Por qué a veces me porto mal? Y les comienzo a hacer preguntas. ¿Por qué creen que a veces me porto mal? No, porque a veces no nos bañamos rápido cuando se nos manda, y comienzan ellos mismos a reconocer sus errores. Pero es bien importante, hermanos, que lo hagamos en un ambiente de paz. Nunca niegue usted, hermano, sus debilidades de carácter o sus errores ante sus hijos. Ese es un error terrible que hace muchos años los padres decían, no es bueno que uno reconozca sus defectos o sus errores ante los hijos, porque después nos van a faltar al respeto, o después ya no nos van a tener miedo, ya no se van a someter a nosotros. Pero eso lo que produce es un efecto contrario.
Cuando tú te presentas ante tus hijos siempre como el perfecto, exigiéndoles perfección, en cuanto falles van a pensar que eres un hipócrita, que tú no vives realmente lo que tú les estás demandando a ellos. Pero si tú te presentas como un pecador, corrigiendo a otros pecadores, que estamos en una lucha por llevarnos mejor, entonces eso prepara el terreno para una conducta, hermanos, una plática más amena. Ya no es una plática a la defensiva, ¿sí? Donde yo me defiendo, tú defiendes, sino es una plática en donde estamos ambos reconociendo nuestras faltas y al final vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Nuestros hijos, hermano, están perdidos sin Dios. Por ejemplo, el cristianismo no es, hermano, hereditario. El cristianismo no es hereditario. Nosotros tenemos que saber que en la crianza les damos formación y buen ejemplo, pero no les podemos heredar nosotros el cristianismo a nuestros hijos. Por ejemplo, hermanos, tenemos que ser muy sabios por si conforme nuestros hijos van creciendo, ellos ya no quieren estar en la iglesia. A cierta edad, obviamente, ¿no? Cierta edad, porque un chamaquito de 9 años que no quiere ir a la iglesia, perdón. O sea, también nosotros ubiquémonos como padres, ¿ok? Estamos hablando ya de cuando están entrando en esa edad de 15, 16, 17 y que nos toca a nosotros, hermano, ser una influencia para ellos en ese sentido. Hay hijos, mire, le voy a dar 3 escenarios. Hay hijos que nacen en la iglesia, se convierten a Cristo en la iglesia y nunca van al mundo. ¿Quién no quisiera ese escenario? Pero hay otros escenarios diferentes. Hay niños que nacen en la iglesia, se van al mundo, el mundo les da sus azotes, convierten a Cristo y vuelven a la iglesia. Ese es el escenario 2. Escenario 3. Hay niños que nacen en la iglesia, se van al mundo y nunca se convierten y se van al infierno. ¿Y qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Esos son los 3 posibles escenarios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo más que podamos en el tiempo de la crianza para ser una buena influencia para ellos y demostrarles un cristianismo que verdaderamente nosotros estamos viviendo a la luz de las Escrituras, hermano. Amén. Error 2. No cometa este error número 2, que es creer que tú puedes cambiar a tus hijos. Creer que tú puedes cambiar a tus hijos. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Decía yo, podemos influenciarlos, pero la verdad, hermanos, es que la transformación espiritual y profunda que nuestros hijos necesitan, solamente la puede hacer el Señor. La transformación en el corazón, hermanos, solo Dios la puede hacer. Y ahí, ¿cuál es tu parte? Ahí tu parte es buen ejemplo, buen testimonio, enseñanza cristiana en tu casa. Usted no dependa solo de esta enseñanza, hermano. Usted debe darles enseñanzas cristianas en su casa, lecciones a sus hijos, orar por ellos, pedirles que hablen, que se expresen para saber, hermano, cómo ellos piensan y cómo ellos se sienten también. No podemos obligar a nuestros hijos a cambiar. Si ni tú has cambiado. Hay mucha gente que tiene años en el cristianismo y no ha cambiado. Cuando se convirtió era un amargado hace 10 años y hoy sigue siendo un amargado a la segunda potencia. Niños, cambien. Pero es que hay cambios profundos espiritualmente hablando que solo Dios los puede hacer. Entonces aquí mires donde nos toca sabiduría, discernir hasta qué punto yo le puedo exigir a mi hijo. Cambia esto, pero hasta qué punto hay cosas ya profundas espiritualmente hablando que solamente Dios puede, hermanos, trabajar en la vida de ellos. Y ahí cuando tú te das cuenta que hay cosas que ya no están en tus manos, en lugar de seguir en guerra con el muchacho o con la muchacha y alejándolo más de ti, entonces sabiduría, mira. Sabiduría. Le voy a hablar de 3 métodos que de repente usamos para cambiar a nuestros hijos que pueden dar resultados a corto plazo, pero a la larga son contraproducentes. El primero es el miedo. Claro, ¿qué niño no le va a tener miedo a su padre? Un niño de 5 años que mide 3 pies, 2 pies y medio, y el padre que mide 5 pies y medio, 6, 7, el niño pesa 50 libras y el padre 250, claro que nos van a tener miedo. Porque ellos nos ven y dicen, este hombre, ahora si a esa diferencia de tamaño tú le añades que gritas fuerte,
que wow, tienes buen pulmón para gritar. Ya te dije que... Y se te pone la cara roja y no, hombre, das miedo, ¿no? Obviamente vas a dar miedo y los niños por miedo van a hacer muchas cosas que tú les demandes, que ellos hagan. Pero ¿qué va a pasar cuando el niño crezca? Y más que por lo general, hermano, pareciera una ley como que los hijos son más grandes que los padres. No siempre, pero yo he visto muchos casos que los papás hace 10 años cuando llegaron aquí con sus hijitos traían el niño de la mano así, ¿no? Mijito, ¿cómo estás? Y ahora vienen de la mano también, pero es el niño el que dice, papá, ¿cómo estás, papá? ¡Hey! Entonces, o sea, si tu método de cambiar a los niños es el miedo, va a llegar un momento en que ellos ya no te van a tener miedo. Tú estás trabajando usando el miedo cuando en realidad lo que tienes que usar también es la sabiduría. Porque físicamente tú le produces, lo impones. Pero es mejor imponerles con esto, mire. Con esto. Es mejor imponerles con sabiduría a nuestros hijos, respeto. Que por donde te quieran buscar, tú les digas, no, no es así. Basado en la palabra del Señor. Otro segundo método, hermano, para cambiar que muchas veces usamos, y todos hemos caído en esto, hermano. Aquí yo no estoy presentando estos métodos como infalible, yo también he caído ahí. Nadie nace sabiendo ser padre. Es el método de la recompensa. Que este método más o menos va así, hermano, o es así. Este método es, si tú haces esto, yo te doy esto otro. Ese es el método de la recompensa. ¿Ok? Leía yo en un libro un ejemplo, dice, tú tienes 2 hijos, uno de 8 y uno de 5. Y entonces el de 8 siempre le pega al de 5. Yo no sé por qué es violento, no permitamos que nuestros hijos sean violentos, hermano. El de 8 siempre le está pegando al de 5, lo empuja, lo molesta, le hace bullying, le pega, le quita sus juguetes. Y entonces tú ya estás cansado de hablar con el de 8. Por favor, no molestes a tu hermano, no le hagas eso a tu hermano y nada resultado. Entre más defiendes al pequeño, más se enoja el grande porque piensa que el pequeño es tu favorito, pero tú lo único que quieres es ser justo. Y entonces le dices, mira, si le dejas de pegar a tu hermanito por una semana, yo te voy a comprar esa cosa que me habías estado pidiendo. ¿Qué sé yo? Teléfono, que es horrible comprarle un teléfono a un niño de 8 años. O qué sé yo, usted sabe, un videojuego, una cosa, una bicicleta. Y entonces el niño de 8 se esfuerza por una semana. Por una semana dice, no le puedo pegar a este tipo. Y claro, porque él quiere la recompensa, ¿no? Él quiere la recompensa, entonces él se aguanta, va guardando toda su ira acumulando. Yo, a ver, nomás que pase la semana. Entonces viene y, oh, felicidades, mijo, high five, Luis, lograste una semana sin pegarle a tu hermanito. Ten lo que te prometí y se lo das e inmediatamente dice, ahora sí, venga para acá. Tú lo motivaste con una recompensa y lo único que estás produciendo es que tu hijo se vuelva un interesado, un ambicioso. Ese niño cuando crezca va a ser uno de los que se va a vender si llega a ser político o del que va a desfalcar su misma empresa si la empresa le llega a confiar dinero, porque él sabe que hay un sentido de recompensa en hacer las cosas. Cuando nosotros lo que tenemos que trabajarle a nuestros hijos, hermanos, es el corazón. No tenemos que estar pagándole a nuestros hijos por muchas cosas que es su deber hacer. Es su deber que los hermanitos se amen entre ellos. Yo no tengo por qué pagarle a mis hijas. Hey, me aman al Max, le voy a dar $5 al día. No, ese es un deber moral que ellas tienen y por el cual le van a dar cuentas a Dios. Respetarme a mí es un deber moral también que mis hijas tienen y los hijos de usted tienen un deber moral de respetarle. Usted no tiene por qué pagarles para esas cosas. Aún en las cosas de la escuela, aún en las cosas que venga un niño y diga, traiga su boleta. Papá, me fue muy bien, ¿qué me vas a dar? Nada. ¿Por qué, papá? Si soy bueno, pues es tu trabajo. Ahora, con esto no estoy diciendo que en la sabiduría no podemos un día recompensarlos, pero le estoy enseñando los dos lados para que usted tenga sabiduría. El tercer método, hermanos, que también usamos algunas veces es el método de la vergüenza. Este método más o menos funciona así. Le dices a tus hijos, hijos, cuando yo tenía la edad de ustedes, yo era buen estudiante. Pero miren ustedes, aquí me da pena ver estos grados que ustedes tienen. Entonces les estás exigiendo a tus hijos que tengan las calificaciones que tú tenías y estás usando la vergüenza. Tú le dices, no sé por qué ustedes son tan malos conmigo, yo fui buen hijo con mis padres.
igual los estás sintiendo, los estás tratando de hacer sentir avergonzados, o les puedes decir, yo no sé qué mal estoy pagando para haber tenido hijos tan malos. Entonces, esas frases, como quiera, hermano, están lastimando. Están produciendo en nuestros hijos vergüenza. Quizá le estamos exigiendo cosas que realmente ellos no pueden hacer porque ellos no son como nosotros. Quizás tú eras muy listo en la escuela, pero quizás tu hijo o tu hija no tiene ese nivel. Lo debes de motivar a hacerlo mejor, a tratar de obtener las mejores calificaciones, pero sin estarte tú toda la vida comparando con ellos. Y generalmente caemos mucho en ese error, especialmente en este país. Yo he caído en este error. Yo a veces les digo a mis hijos, qué barbaridad, yo caminaba 1 hora para allá y 1 hora para acá en la escuela, a ustedes la recoge el bus en la casa y les dan comida en la escuela, yo llevaba 50 centavos y me compraba un bolillo duro y bueno, tratando, y muchas veces uno cree que esta cosa los va a hacer sentir mal, que se sientan mal, pero lo que están haciéndose es que si tú estás siendo injusto, lo que estás haciéndolo es resintiéndolos. Ya te comienzan a ver no como su padre, su amigo, sino como su rival, su enemigo. Van a empezar a competir contra ti. Y eso empieza a producir, hermanos, distancia. Error número 3. Creer que tú no puedes criar a tus hijos. ¿Cuántos no hemos pasado por ahí? No, yo no puedo. O sea, este error podemos caer después de darnos cuenta que es tan difícil, que es una tarea tan colosal que tú dices, esto no es para mí. Si yo pudiera regresar el tiempo, haría voto de eunuco, porque definitivamente esto es demasiado trabajo. Pero mire lo que dice primera de Timoteo 3, 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es exclusivo para diáconos, ancianos, líderes, pero eso aplica a todo realmente. Porque ¿qué cristiano no debe de tener su casa en sujeción? Todos debemos hacerlo, hermanos. Amén. Es una tarea grande. Ahora, aquí te voy a explicar algo, hermanos. El ser padres es como un llamado divino, así lo tenemos que ver nosotros. E históricamente nosotros podemos ver a mucha gente que Dios le encomendó tareas colosales que en su humanidad eran imposibles de hacer. Por ejemplo, Noé hizo el arca sin ser carpintero, hermanos. Imposible. Abraham, hermano, fundó una nación teniendo una mujer estéril. Imposible. ¿Ok? Moisés llegó, hermano, ante Faraón, el hombre más poderoso de Egipto, ahí tartamudeando y con un palo en la mano. Imagínense esa misión, hermano, era una misión colosal. Entonces, Dios escoge a personas como tú y como yo para hacer tareas, hermano, que la verdad en nuestras capacidades vamos a fracasar, pero como en el caso de estos 3 personajes que yo le mencioné, es con la ayuda de Dios que ellos lo lograron, ¿verdad, hermanos? Y nosotros igual. Con la ayuda de Dios, hermano, vamos a lograr crear a nuestros hijos. Tenemos que empezar a ver el ser padres como un llamado divino. Un llamado divino. Dios me llamó a esto. No, pero es que me voy a morir con estos niños, me van a matar. No importa, muere en la lucha. Si la última instrucción es un infarto, por favor, hijos, honren a Dios. Y caes, ya la hiciste. Es un llamado divino. Y mire, cuando nosotros vemos en la Biblia, hermano, que Dios llamaba a gente, Dios los respaldaba o no. Les daba sabiduría, les daba, hermano, los recursos, estaba con ellos siempre. Entonces, de la misma forma, hermano, al crear a nuestros hijos, nosotros tenemos, hermanos, que confiar en la ayuda del Señor. ¿Quién de ustedes, no levante la mano, algunas veces se ha sentido muy frustrado como padre o madre? Nadie diga nada, ¿no? Porque no, sus hijos. Pero yo te voy a decir algo. Cuando tú te vas a levantar por la mañana, ¿ok?, y estás a punto de empezar a lidiar con tus hijos, Dios está ahí contigo. ¿Ok? Dios está ahí contigo. No te sientas solo, Señor, ayúdame. Y cuando ya muy tarde por la noche tú te vas a acostar y sientes que la regaste en el día y tienes remordimiento, Dios está ahí contigo también. Habla con Dios. Señor, ayúdame. Yo quiero hacer lo mejor que yo pueda. Si un día mis hijos van a hacer lo que quieran ser en el mundo, que no esté en mí, Señor. Que no tenga yo ese remordimiento un día de decir, mi hijo le pasó esto, está haciendo esto otro, porque yo fallé como padre, yo fallé como madre. El Señor va a estar contigo. 4º error, no trates mejor tus propiedades que a tus hijos.
Esto sucede, hermano, cuando los padres aman demasiado sus posesiones o son demasiado materialistas. Eso convierte al padre, hermano, en un energúmeno súper estricto, que no quiere, hermano, que los muebles se dañen, que los aparatos eléctricos se dañen, que el carro se dañe, que, hermano, los pisos de la casa se ensucien, que los adornos se ensucien. Ahora, yo sé que hay que cuidar las cosas, sí, porque cuestan. Pero tenemos que discernir hasta qué punto, hermano, nosotros podemos ser estrictos en este sentido. Porque lo más natural es que las cosas se envejezcan y se ensucien y en algunos casos se arruinen y uno las bota. Pero los hijos no. Un día vas a botar los hijos. Los hijos no los vas a botar, siempre van a estar ahí. Entonces cuando te toque pelear con él porque ensució un sofá, tienes que poner en una balanza a mi hijo y al sofá. ¿A quién quiero más? No, es que el sofá es de cuero. Y mi hijo ya es el cuarto sofá que rompe. Bueno, entonces habla con él. Pero tienes dos opciones ahí. O peleas con él en la carne y te lo echas de enemigo, o usas la sabiduría de Dios y lo convences de que debe de cambiar su actitud, que debe cambiar su forma de ser, que no está bien que no cuide las cosas. Pero no caigamos en el error, hermano, de hacer sentir a nuestros hijos que están creciendo como internos, prácticamente presos, dentro de un museo de arte antiguo, donde tienen que andar de puntitas. ¿No? No podemos tocar nada, porque se enoja el ogro, la ogra, ahí viene, que no me toquen ese cuadro. ¿Quién puso las manos en la plasma? Que no ven que eso no sale con nada. Y son niños. Tenemos que aprender a diferenciar esa línea, hermano, entre cuidar la pulcritud de tu casa y tus muebles y tus cuadros y tus cosas, y hasta qué punto ya estás oprimiendo a tus hijos, se sienten en una cárcel. Preferirían quizás mejor vivir abajo de un puente donde puedan tocar de todo ahí, que vivir en ese palacio de cristal donde si toca algo se rompe. ¿Quién es culpable de este pecado, hermanos? Aquí, yo soy culpable de este pecado en algunas veces. Oren por mí, hermano. Y no crea que tengo la gran cosa de muebles, ¿no? Unos muebles ahí que con mucho sacrificio algunos me los han regalado. Pero yo a veces tiendo a irme en esta área. La otra vez estaba yo en mi recámara, ahí me iba a bañar y escuché unos ruidos allá por la parte de atrás, el backyard, que le llaman la ventana de mi recámara da hacia atrás, y oí unos ruidos y abrí la cortina y era Jerusalén y Max caminando en el lodo. Entonces, usualmente cuando eso sucede, cuando eso pasa, yo levanto un poquito la ventana y les pego un gritillo que dice dos cosas. Número 1, sálganse del lodo. Y número 2, cuando entren se quitan los zapatos. Usualmente siempre hago eso. Pero esta vez, hermano, me pasó algo curioso. Sentí en mi corazón que los dejara que anduvieran en el lodo. Algo así como una voz como diciéndome, déjalos ser niños. Y me acordé entonces, hermano, que cuando yo era niño me gustaba irme a meterme al lodo. Y me gustaba, hermano, irme a meter, nadábamos en unas pozas que de repente se llenaban del agua de la lluvia, y ahí anduvo uno nadando entre el lodo. Entonces dije yo, de verdad que muchas veces uno puede caer en el error de no permitirle a los hijos de uno que sean niños. Y ese también es un extremo, hermanos, peligroso. Agarre a sus hijos un día, lléveselos al parque y que se metan al lodo, báñelos con lodo. Porque a veces los tenemos tan sobreprotegidos, hermano. Sobreprotegidos. La verdad, a veces, hermano, a mí me dan tristeza mis hijos, a veces, en el buen sentido de la palabra tristeza. Porque a veces los veo ahí encerrados y digo, wow, pobrecitos. Yo andaba corriendo por las calles, aunque sea empujando una llanta de bicicleta o algo, porque no tenía para juguetes. Hacíamos una manguera, ¿sí saben qué es una manguera? Es un hose de esos donde se transporta el agua. La cortábamos de un tamaño más o menos correcto y la cerrábamos, empatábamos las dos partes con un palo, con un cople, y ya ese era nuestro juego, hermano. La echábamos por una bajada y nos íbamos corriendo persiguiendo la llanta. Y conocíamos a todo mundo en la cuadra y era una vida así, hermano, que por cierto, Dios lo guardó a uno, ¿no? Porque le pudieron haber hecho a uno un montón de cosas. A veces tu mamá te decía, vete con aquel señor, vete con aquella señora, acompaña a fulano, vete a dormir con no sé quién. Y Dios tuvo misericordia de uno y lo guardó. Tampoco hay que irse al otro extremo, ¿no? De que sus hijos anden por ahí, como dice un dicho un poco fuerte, como burros sin mecate, ¿no? Ay, vete y no importas. No, también todo tiene su medida. Pero es bien importante, hermanos,
Yo a veces veo a mis hijos así, les digo, ok, pónganse tenis, short, vámonos. Y me los llevo al parque. Corran, jueguen, suden. Porque hay que también, hermanos, saber discernir nosotros. Quinto error. Creer que tus hijos te hacen decir o hacer cosas que tú no querías. Este error, hermanos, sucede cuando nosotros hemos tenido un periodo, hermano, de donde supuestamente, wow, ya maduré. ¿Cómo he madurado? ¿Cómo he crecido? Casi ya no grito a los niños. Wow, ando bien espiritual, ando bien cristiano. Pero un día, hermano, los niños hacen algo. Y entonces ese día te perdiste. Y gritaste, hiciste, claro, en un contexto cristiano, ¿verdad? O sea, ¿creen que uno se puede enojar cristianamente? Estamos hablando de cristianos, no es que empezaste a mencionarles a su mamá y a su abuelita. No, estamos hablando de un enojo cristiano en donde no los golpeaste, no les dijiste malas palabras, ¿no? En donde simplemente te enojaste y te pasaste de nivel y el Espíritu Santo pues te va a redarguir, te va a hacer sentir mal. Y entonces tú ahí haces muchas cosas y dices cosas que no debiste haber dicho. Entonces ya después en la reunión de reconciliación uno a veces comete este error de decirle a los niños, ya ven lo que me hicieron hacer. Yo estaba bien, que conste, ya teníamos 2 semanas sin pelear. Yo me estaba aguantando 2 semanas. Pero miren lo que me hicieron hacer, miren lo que me hicieron decir, ya en el calor del enojo, miren lo que les dije. Y el error aquí consiste en creer que ellos te hicieron hacer eso o decir eso. En realidad no es así. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Dios, hermano, al mismo tiempo que nos está usando a nosotros para criar a nuestros hijos, está usando a nuestros hijos para formarnos a nosotros y mostrarnos que hay cosas en nuestro corazón que a Él no le agradan. Por eso cuando tú tienes un episodio con tus hijos donde no lo manejaste sabiamente y después el Espíritu Santo no te deja en paz porque sabes que hiciste algo mal, es Dios trabajando en ti. Es Dios diciéndote, ya ves, no es que cambiaste, realmente eso estuvo ahí todo el tiempo. Estas 2 semanas que no has peleado, eso ha estado ahí. Y yo usé a tus hijos para sacártelo a la luz y que tú veas que te hace falta crecer. O sea, si eres un gritón, si eres una gritona, no es culpa de los niños, es culpa tuya. ¿Ok? Ustedes me hacen gritar y la campanilla ahí vibrando. No, ellos no te hacen gritar. Ellos son unos pecadores rebeldes que necesitan a alguien sabio, centrado, que les hable con prudencia y sabiduría. Si azotas las puertas un día y ya van a ver y entras azotando puertas y te encierras en tu cuarto, me quiero morir y azotas la puerta y en la noche, hijos, ustedes me hacen azotar puertas. No, tú eres un azotador de puertas, eres un destructor, tienes tendencias violentas. Si eso la policía lo supiera, te mandarían a una terapia. Sí, en serio, o sea, todo lo que incluya violencia, como jalarte los pelos, azotar puertas, agarrarles el celular y destruírselo, todo eso los psicólogos dicen, no, esta persona necesita terapia. Sus hijos peligran, un día los mata. Te los pueden hasta quitar. ¿Será que hay hermanas o hermanos aquí que llegan a esos niveles de maldad, hermano? Que se pierden. Y luego, culpa de ustedes, muchachos. Culpa de ustedes. No es mi culpa. Cálmate, santo, es tu culpa. Necesitas trabajar en tu paciencia. Necesitas trabajar en eso de andar azotando cosas. Dios permite esto, hermano, para seguir trabajando en nosotros. ¿Cuántos alguna vez se han ido a dormir con remordimiento, hermano? Yo sé que todos, no se hagan. Te vas, te acuestas, pones tu cabeza en la almohada y dices, la he regado con mis hijos. Una expresión mexicana que quiere decir me he equivocado. Traducción. No, es que luego a veces estas cosas son malas palabras en otros países. Me he equivocado. Me siento... ¿Qué es eso? En el caso de los cristianos, es el Espíritu Santo, hermano, trabajando en ti, martillándote. En el caso de los incrédulos, pues es la conciencia que también hace ese trabajo de corregir algo que está mal. Mientras tú estás trabajando en tus hijos, Dios está trabajando en ti. Eso es lo que pasa y por eso suceden esos episodios. Ahora, aquí va un consejo, hermano, en este punto bien importante. Cuando tú te pierdes en el enojo y comienzas a gritar, a azotar puertas y pones una cara así como de Hulk, tus hijos piensan, fíjate el mensaje indirecto que les mandamos, y esto es lo grave,
piensan, como tú dices que eres cristiano y que Cristo está trabajando en ti y que Cristo te ha cambiado la vida, cuando me convertí, Cristo me cambió la vida. Entonces los hijos chiquitos, 5 o 6 años, piensan que tú representas a Cristo y que Cristo se debe parecer a ti. Entonces ellos dicen, no, si Cristo ha hecho esta obra en mi padre, no, yo no quiero ser como Cristo. Mira lo que Cristo ha vuelto a mi madre en una endemoniada gadarena. ¿Y mi padre? No, entonces indirectamente su corazón se va inclinando al mundo. No, yo no quiero, o sea, yo voy a seguir yendo a la iglesia porque estoy pequeño, pero yo no quiero eso, no me gusta eso. Porque ellos ven en ti el resultado de todo lo que haces. Tú reflejas el resultado de todo lo que tú haces. 6, error sexto. Preocuparse de más por el daño que el mundo les puede hacer a nuestros hijos y perder de vista el daño que se pueden hacer a sí mismos. Yo he escuchado a muchos padres, a mí me preocupa mucho que mis hijos se vayan al mundo. Ojalá mis hijos no se vayan al mundo. Pero fíjese, hermano, que al hacer mucho énfasis en este error, perdemos de vista el daño que ellos se hacen a sí mismos. No tanto el mundo. Mire lo que dice Proverbios 22:15. Ahorita le explico a qué me refiero. Ya voy cerrando. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Aquí hay 2 cosas, porque todos estos consejos están sonando mucho a favor de los niños, ¿ah? Como que los niños, yes, pastor, keep going, preach it. Sí, ese viejo, que cambie. No, pero chicos, aquí habla de vara, ¿sí? Por eso hay que tener discernimiento. Yo siempre he dicho, amor en una mano y vara en la otra. Pero aquí el punto al que quiero centrarme, hermanos, es que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Sabes cuál es el peor enemigo de tus hijos? No es el mundo, es su corazón. Es el pecado, la naturaleza de pecado que ellos heredaron cuando nacieron. Ese es el peor daño que ellos se pueden hacer a sí mismos. La fuerza más grande que lleva al mundo, a los muchachos, no es la fuerza del mundo jalándolos, sino es la fuerza de su corazón empujándolos. El daño está dentro de ellos. Están perdidos sin Cristo. Perdidos. Solamente por la gracia de Dios, hermano, ellos pueden ser salvos. Ellos tienen una fuerza interna pecaminosa que conforme ellos van creciendo, se va despertando y va a querer su tendencia natural probar lo que el mundo le ofrece, pero no tanto porque el mundo tenga mucha fuerza, sino porque la fuerza del pecado dentro de ellos los mueve a esas cosas. Entonces el peligro más grande, hermano, de nuestros hijos en realidad no está en el mundo, porque si el peligro más grande fuera el mundo, todos estaríamos en el mundo, ¿no? El mundo sería tan fuerte que nos llevaría. ¿Qué es lo que a nosotros nos sostiene, hermano, para no ir al mundo? Cristo. Cristo es más fuerte que el mundo dentro de nosotros. Entonces, por eso es que en este proceso de crianza, hermano, es bien importante presentarles el evangelio a nuestros niños para que sepan que están perdidos sin Cristo, que necesitan la gracia de Dios, que el pecado dentro de ellos los condena a la perdición, que hay un mundo que los está jalando, que los está trayendo, pero que hay un Cristo que los puede sostener. Que hay un Cristo, hermano, que puede llenar todos los vacíos de su vida y sentirse realizados y completos sin tener que ir al mundo. Pastor, pero si ellos no quieren convertirse, es que ese no es tu trabajo. Tu trabajo es presentar el evangelio, modelar el evangelio, enseñar el evangelio. La conversión, ¿quién la puede hacer? El único, el Espíritu Santo. Él es el único que puede convertir a tus hijos. Porque la promesa es que le dice, yo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa es la promesa. Tú no puedes hacerlo. Tú no puedes cambiar el corazón de tus hijos. La tendencia del corazón de tus hijos va a ser hacia la fornicación, hacia cosas sexuales ilícitas, hacia todo lo que los antros y los vicios le puedan ofrecer, a vivir una vida libertina y reventada, como se dice, haciendo todo tipo de cosas abominables delante de Dios. Esa va a ser la tendencia que ellos tienen. Tú puedes quitarles ese corazón de piedra y darles uno de carne. No, eso solamente lo puede hacer el Señor. Si no, haga este experimento, mire, agarre una piedra sólida y aplástela. Una piedra sólida, esas piedras de río que son lisitas. Agárrela y diga, ahorita voy a moldear esta piedra con mi fuerza. Y échele. No va a pasar nada. Cuando usted la suelte, sus dedos van a estar rojos y mayugados, pero la piedra va a seguir intacta. Así está el corazón de nuestros hijos sin Cristo, como una piedra. Y tú lo quieres cambiar, no vas a poder. Primero cambia tú.
Entrégale tu vida a Cristo tú. Vive para Cristo. Modélales una vida cristiana que honre a Dios. Y entonces les puedes hablar y enseñar. Y si no cambian, no hay problema. Como Poncio Pilato en este caso. Me lavo las manos, Señor. Yo me voy a dormir tranquilo. Yo no sé. Simplemente ora, Señor, guárdalos, allá están. Pero yo hice mi trabajo. ¿En qué me quedé, hermano? ¿Sexto error? 6, ¿verdad? Wow, me atrasé. ¿Dónde está entonces la necedad, hermanos? En su corazón. Ahí está la necedad. Por eso es que a veces hacen cosas que tú no lo entiendes. Tú dices, pero ¿por qué actúa con su hermanito como si lo odiara? La necedad está en su corazón. Es un necio. Ahora aquí tienes que saber en qué momento, ¿verdad? Tú tienes que sacar la vara y quitársela. Quitarle la necedad de su corazón. Entre comillas, ¿no? Porque al final ellos van creciendo y van tomando sus propias decisiones. Pero mientras tú eres el padre, estás en casa y ellos tienen que sujetarse, hermanos, y respetar. Si un día tus hijos vienen golpeados y heridos del mundo, destruidos, que no vengan a decirte, padre, fue por tu culpa. Yo te veía tomar en la casa, yo te veía fumando con tus amigos, yo te veía haciendo esto, tú engañaste a mi mamá, tú hiciste esto, tú hiciste el otro. Que no sea por eso. Que vengan y digan, papá, me arrepiento de no haberte hecho caso. Vengo destruido, destruida, enfermo, con un montón de cosas. Y que tú le digas, hijo, yo te amo, hija, yo te amo. Yo traté de hacer lo mejor que pude. Me duele tu dolor, tu pena, y puedes llorar con él, con ella, orar por él, por ella. Pero hasta ahí ya no puedes hacer más y puedes tener paz en tu corazón. Séptimo error, hermanos, que no debemos de cometer es creernos que nosotros somos los dueños de nuestros hijos. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Nuestros hijos, hermanos, son del Señor en realidad. Dice que son una herencia que Él nos dio, cosa de estima, el fruto del vientre. Y tenemos que saber esa línea, hasta dónde nosotros podemos manejarlos, y hasta dónde ya no, porque resulta que ellos no son tuyos, son del Señor. El Señor va a trabajar ahí, hermano, con ellos. No tratemos de obligarlos a lograr cosas que quizás nosotros hubiéramos querido lograr, presionándolos, pensando que son nuestros. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría que nuestros hijos sean gente de bien, verdad? Y que estudien, sean profesionales o buenos deportistas o que logren algo. Eso pareciera bien, pero en realidad te voy a decir una cosa, si tus hijos o tus hijas crecen siendo buenos cristianos, lo lograste. Pastor, pero es que no fueron al college. No importa, eso ya es una cuestión que quizás ellos no se aplicaron. ¿Ok? Pastor, pero es que se casaron con alguien que era pobre. Bueno, tranquilo. ¿Sí? El otro día hice una pregunta casi un tiempo atrás que yo les dije a varios, les dije, hermanos, ¿a cuántos de ustedes no les gustaría que nuestros hijos en un ambiente cristiano y que nuestros hijos siendo sanos, pues se casaran entre ellos? Y alguien gritó, ¡no! Oí, ¿quién gritó? Yo dije, ¿por qué? Yo creo que hay padres que preferirían que sus hijos se vayan a buscar uno a un baile y allá se lo encuentren y se casen con él. De repente hay gente que dice, ay no, yo no quiero que mi hija se case con un latino, con un esto, con un otro. Y somos racistas entre nosotros mismos, hermano. Y si tu hija te dice, papá, me quiero casar con un buen muchacho, un buen cristiano, ¿no tiene papeles, hija? ¿Y si es un buen cristiano, y qué? Eso, ser un buen cristiano vale más que todos los papeles del mundo y que todo el inglés del mundo y que todos los títulos del mundo. Yo a veces hablo con mis hijas y las molesto porque ya van para 14 y les digo, miren, tranquilas hijas, no tiene que ser el más guapo, ni el más listo, ni el más rico, simplemente que ustedes lo vean que ame a Dios. Tampoco, ¿verdad? Me presentan una de Efesio, yo, ¿qué es esto? Pero si somos realistas, hermano, fíjese, no se trata de lograr el éxito con nuestros hijos humanamente. Se trata de que cooperemos para que se logre en ellos el propósito que Dios tiene para ellos. Yo me voy a dar por bien servido el día que mis hijos sean adultos, y el Señor así lo permite, y son buenas personas, buenos ciudadanos, buenos cristianos, aunque de repente no tengan un montón de riqueza o propiedades o títulos.
porque eso es lo más importante, hermanos. Estamos cultivando almas para Dios. Eso es el trabajo principal que nosotros estamos haciendo. No pierda nunca de vista, hermano, eso. Vamos a orar.